Yo no soy quien tú crees que yo soy. Yo no he hecho nada. Ni he robado, ni he matado. Imaginemos que de golpe tú, en un delirio, crees que puedes volar. Igual si te lo niego, tú que estás convencida de que sí, Te demuestro que puedo. y te tiras. Y me tiro. Tremendo, ¿no? Es muy fuerte. ¿Qué pasa si en un episodio de manía alguien no te sigue el rollo? Tiene un problema. ¿Cómo es sentir el rechazo de la gente, la incomprensión? Hay mentes que de repente viven en la cima más alta del mundo y en un abrir y cerrar de ojos bajan al abismo más profundo. Pasan de un estado muy alto de euforia a la depresión más profunda, a la desesperanza, y a veces tristemente acaban viendo la autodestrucción como una salida de emergencia. A estas personas se les llama bipolares, en una sociedad que a veces se refiere a ellos con cierto tono de burla o desprecio porque estigmatiza lo que no comprende. Pero aún es más duro no entenderse a uno mismo y que a veces tu mente sea una trampera, te haga trampas continuas donde tu identidad se pierde por el camino. Por eso hoy y ahora en Roca Project, para avanzar mucho más en esto y empezar a entenderlo, tengo conmigo a Lara Durá o Celia Moreno. No sé muy bien cómo presentarla, pero la tengo aquí sentada y va a contarnos un poco de esto y por qué estos dos nombres. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Encantada de estar aquí. ¿Cómo estás? Primero. Nerviosa. Pues normal. Es normal. Así normal. que eso, con ganas de ya hablar y con la naturalidad pues ir soltándonos, ¿no? Muy bien. He dicho dos nombres al principio. Sí. ¿Los dos eres tú? Sí, porque Lara Durá realmente fue el nombre que yo utilicé como un seudónimo, en parte también como para proteger mi identidad. Porque realmente solo mi familia y mis buenos amigos sabían de lo que yo había pasado y del trastorno bipolar. Proteger tu identidad de la incomprensión. Y de la estigmatización. Ya, lo que hablábamos. Claro, porque también yo, soy empresaria y trabajo en el campo de la salud y trato con personas que no saben que yo tengo este diagnóstico. Entonces, me parecía un poco, en ese momento, con 37 años, que fue cuando escribí el libro, hace 3 años, me parecía un salto muy cuántico para poner Celia Moreno. O sea, sería como, no sé, una ciudad también pequeña en la que vivo y todo sería como demasiado. Ya. Y entonces empecé con Lara Durá y me sentí muy a gusto con ese nombre, el apellido de mi abuela, el nombre que me iban a poner que no me pusieron. Y bueno, fue como un gran paso que quise hacer para recordar, sobre todo, porque bueno, ya hablaremos, pero el tercer episodio fue también por olvidar demasiado y quizá a veces la resiliencia es súper importante, pero a veces quieres ser tan resiliente que hasta olvidas lo que ha pasado. Claro, y puede claro. ser un arma de doble filo. Claro. Y por honrar a mi familia, que bueno, que es una bendición. En adelante, Celia. Sí. Vale. Yo tengo aquí el libro. Me gusta mucho el título, es un libro muy, muy sencillito, muy rápido de leer, pero profundo. Mi vida con y sinmigo. Me ha gustado mucho, ¿no? Porque creo que refleja muy bien lo que tú vives, ¿no? Cómo a veces eres presa de una enfermedad, un trastorno, que sientes que te maneja como si fueras un títere, ¿no? Y tú pierdes la voluntad de ser quien quieres ser y hacer las cosas que realmente Celia, la Celia de verdad, querría hacer. Ahora hablamos de esto, pero te quiero hacer primero una pregunta. Dime. La sociedad banaliza el tema de la bipolaridad, ¿no? Bueno, es que este es un poco bipolar. Bueno, le quitamos como importancia cuando es una cosa muy grave que afecta a muchas vidas. ¿Tú eres una persona bipolar o eres una persona con trastorno bipolar? ¿Con qué te sientes más cómoda? Un segundo, porque quiero deciros algo importante. ¿Recordáis que en el podcast tuvimos a Fran Monag de YouTalk enseñándonos su método práctico para aprender a hablar inglés sonando muy nativo? Hospital se escribe igual en español y en inglés y todo el mundo diríamos hospital. Hospital. Dime áspero Áspero. y pon la H delante. Áspero. Perfecto. Pues sabed que el descuento del 60% para la audiencia de Roca Project sigue activo. Si quieres aprender inglés, haz clic en el enlace que os dejamos abajo en la descripción de este vídeo y disfruta de un buen curso de inglés con un buen descuento. Seguimos con el podcast. ¿Tú eres una persona bipolar o eres una persona con trastorno bipolar?
¿con qué te sientes más cómoda? Yo soy Celia Moreno. Qué bueno. Yo soy Celia Moreno. Esa etiqueta es una etiqueta social para entender el mundo del otro. Y con tantos trastornos mentales, pues al final hay que etiquetar. También pues para que los propios médicos sepan más o menos de qué va la cosa, por ¿no? dónde ir, ¿no? Claro. Ya. Dicen, pues bueno, pues este tiene esquizofrenia, este tiene tal, este tiene tal. Pero yo pienso que yo soy una persona y quien yo soy va mucho más allá de esa etiqueta. Claro. Y esto a mí me ha costado mucho entenderlo. No digo que sea fácil ni mucho menos, pero es que yo soy Celia y tengo mi mundo interior que ni es mejor ni peor. Soy una persona muy sensible a muchas cosas y he tenido que aprender a lidiar también con eso. Y nada más. E intento pues cada día también comprenderme más y cuidarme más también por los demás, ¿no? Para sumar a los demás y también para no preocupar a los que... Hablaremos de esto, del entorno. Del entorno, claro. De la familia, de los amigos, del amor, la importancia del amor. Para poner ya el tema sobre la mesa, ¿qué es la bipolaridad? Te puedo decir lo que se entiende que es y lo que yo pienso que es. ¿Vale? Lo que se entiende que es una enfermedad emocional. Entonces, en el libro pongo una gráfica de un artículo científico donde se representa la eutimia, que se entiende como el equilibrio emocional que todo el mundo más o menos tiene. Tenemos 42 emociones, tenemos muchas emociones. Y luego por encima de esa línea tenemos la hipomanía, que es cuando nos salimos de ese equilibrio, y luego la manía, que ya sería como la euforia, la locura. Y debajo de esa línea están los síntomas subdepresivos y la depresión profunda, que ya pues, son episodios más tendríamos largos. Depresión profunda, síntomas subdepresivos, eutimia como estado neutral, casi equilibrio. Perfecto, equilibrado, ¿no? Digamos, hipomanía y arriba de todo la manía, la euforia. Locura, la euforia. Vale. Y en esos estados es donde tú viajas. Claro, el trastorno bipolar tipo 1 es aquel que viaja desde la manía a la depresión profunda. Vale. O sea, tienes que tener al menos un episodio de manía en tu vida. Vale. Yo he tenido 3. Para que se considere trastorno bipolar. El tipo 1 sí. El tipo 2 no llega a manía. Según yo he estudiado y yo no soy médico ni psiquiatra. Y eso, pues teóricamente, pues es que te sales de esa línea normal y entonces pues hay que utilizar pues una medicación para volver a esa eutimia. De hecho, lo llamaban, creo que cuando no tenía el nombre de trastorno bipolar, lo llamaban, este es maníaco depresivo, sí, decían, ¿no? Sí, claro, por la manía y la depresión. O sea, utilizaban la terminología de los picos, manía y depresión, pero no bipolar. Vale. Es un poco lo que es. Y a nivel como de más técnico, por decirlo de alguna manera. Tú hablas de la gráfica y realmente yo creo que todos los seres humanos, la mayoría, a no ser que seas una ameba, estás viajando continuamente por encima o por debajo de la eutimia. La cuestión es el grado de ese viaje, ¿no? O como cuánto te alejas hacia los extremos, ¿no? Tu viaje es hacia los extremos. ¿Qué ocurre en los extremos? ¿Qué te parece si definimos lo que ocurre en una persona bipolar cuando estás en episodio o crisis o momento de trastorno con manía? Pues un ejemplo así como muy sencillo podría ser que imagínate que tú mañana compras la lotería y estás en tu casa y ves el boleto y enciendes la tele y los números te coinciden. ¿Vale? Ahí tienes un momento de euforia. El tema de esto es que ni has comprado el boleto ni estaba la tele encendida. Y estás arriba. Sí. O sea, me vengo a referir, ese ejemplo lo quiero sostener como el estado. O sea, el estado de tú pones y decir, hostia, me ha tocado la lotería. Entonces, eso, pero no solamente vivirlo ahí, sino que lo vives prolongadamente, pero no es real lo que estás viviendo, teóricamente. Con lo cual, todas las decisiones y cosas que vas a hacer están condicionadas por ese estado anímico. Totalmente. Si yo gano la lotería, voy a invitar a una ronda de cervezas a todos mis amigos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque estoy arriba y la vida es una maravilla y yo estoy en lo más alto, ¿no? Efectivamente.
sea, no tiene que haber, a veces en un aspecto económico puede ser también que te afecte, ¿vale? Pero que no tiene que ser eso. Me refiero sobre todo a esa sensación de ir por la vida con... La verdad es que es la caña, o sea, el problema de esto, el problema es después, pero ese momento de manía es que es brutal, es que el cielo lo ves de otra manera, la gente, te comunicas con la gente de otra manera, no sé, es como eres tú en un esplendor súper mágico. ¿Es felicidad extrema? Es felicidad extrema, es felicidad extrema. Yo nunca he sido... A ver, ahí también vives, dentro de esa felicidad extrema, momentos de que estás fuera de lugar. A lo mejor sientes que te están persiguiendo, o sea, pero sosteniendo los momentos positivos es una felicidad increíble. Porque también hay delirios de grandeza. Claro. Entonces te puedes sentir capaz de todo. Sí. Sí. Pues eso de coger un coche, lo cuento en el libro, a 180 por hora, pensás que eres Carlos Sainz, ¿sabes? Que poner el coche a 2 ruedas. Es muy fuerte porque yo recuerdo de eso, de poner el coche a 2 ruedas, y a mí me pide que yo ponga ahora mi coche a 2 ruedas, y yo no sé cómo se pone un coche a 2 ruedas. Ya. Pero lo hice, se quedó, fue un instante, ¿no? Pero se quedó en mí. Es Tim Burton. ¿Cuánto de Celia hay en esa otra persona? Pues hay mucho, porque al final, que esta es la parte que yo te comentaba antes de la enfermedad, lo que se dice que es y lo que yo pienso que es, al final es una sombra, esto un poco Jung, ¿no? De ese subconsciente reprimido que tenemos todos. Y al final las manías son siempre huidas hacia adelante. Entonces yo tengo claro, o sea, yo sé por qué a mí me ha pasado esto. Yo sé por qué he vivido los síntomas, pero es que una enfermedad que no se conocen las causas. Y esto se lo pregunté yo a mi psiquiatra, que yo tengo mi revisión psiquiátrica. Dice, no, las causas no se conocen. Yo sí, a ver, yo no vengo aquí ahora a hacer, pero yo sí tengo por lo menos mi causa personal. Y al final, pues son vivir de alguna manera en un piloto automático de cosas que tú piensas que tienen que ser, ¿vale? A nivel de todos los agentes socializadores, de la familia, del sistema educativo, de todo, que desde niño te van influenciando, ¿no? Entonces, ¿qué parte de eso realmente es tuyo y qué parte de eso no lo es? ¿Es entonces como una amplificación de los secretos de tu inconsciente? Sí, total. Esas ideas, entiéndeme la expresión, locas que podemos tener enterradas de quizás la persona que me hubiera gustado ser o las cosas buenas que creo que tengo elevadas a la máxima potencia. ¿Qué pasa si en un episodio de manía alguien te lleva la contraria o no te sigue el rollo? Tiene un problema. Tiene un problema porque tú crees que tienes la verdad absoluta. El iluminado eres tú. Claro. Ya. Claro. Entonces tenemos un problema. Hay una película que vi hace poquísimo que me encantó, de Johnny Depp, que se llama Don Juan de Marco. Es del 92 o del 95. Y al principio de la película, no voy a hacer spoilers, Don Juan de Marco es Johnny Depp, que se cree que es Don Juan de Marco. Y entonces sube a un edificio, pues al ático, para suicidarse porque dice que doña Ana le ha abandonado o le rechaza y que necesita ponerse cara a cara con don Francisco de no sé qué, no me acuerdo. Y entonces le toca a un psiquiatra y está de abajo y dice que tienes que subir para convencerle que baje. Y sube el psiquiatra y en plan, madre mía, Jung, la verdad es que la que me ha caído es muy gracioso. Y cuando está arriba dice, usted no es don Francisco de tal, no sé qué, y dice, no, pero que yo soy su primo, don Octavio de Flores. Y entonces, a partir de ahí,
entra en una conversación con él y le consigue bajar. Vale. Y esto me parece muy, muy importante. Porque si tú tienes a una persona delante con manía, esto no es, o es ni tú, yo, o sea, esto es que en ese momento sí que está enferma. En ese momento sí. Entonces hay que meterse en su mundo. Pero además, dejando a un lado la enfermedad, creo que es muy bueno meterse en el mundo del otro. Este es eutímico o no. Como tú estás haciendo ahora mismo conmigo, tú te estás metiendo en mi mundo. Sí, sí. Y yo en el tuyo. O sea, y es genial. Si es que, no sé, que tiene un aprendizaje grande. Lo que pasa es que ahí está la manía. Entiendo que sea muy difícil, pero hay que hacer ese clic de querer entender y meterte y no llevar la contraria. Estoy intentando imaginar cómo puede ser un meterse en ese mundo, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que de golpe tú, en un delirio, porque puede haber delirios en el tipo 1, que es común con la esquizofrenia, o sea, literalmente creer algo que está muy alejado de la realidad, que quizás tiene su semilla en algo que ha pasado, ¿no? Y a partir de ahí el cerebro ya lo alimenta y crea una realidad paralela que es irreal, ¿no? Pongamos que tú crees que puedes volar. Aparte creo que en el libro decías que hubo un momento que lo pensaste, ¿no? Puedes volar y como que puedes volar, pues te vas a un precipicio, porque tú puedes volar y vas a probar si efectivamente, pues batiendo los brazos vas a elevarte, ¿no? Y por tanto te puedes matar. Yo soy un familiar. ¿Qué hago en esa situación? Te llevo, si vivo en Murcia, al club de vuelo de Alcantarilla, al túnel de aire y te dejo que vueles y flotes para que experimentes el vuelo, pero veas que no puedes volar. ¿Cuál sería la manera de seguirte el rollo? O no, porque entiendo que lo que no hay que hacer es decirte, Celia, no puedes volar. Claro. Aterriza, tú no estás bien. No puedes volar. Te está dando un episodio. Eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Claro. Ahí si nos visualizamos los dos en el edificio arriba y fueses tú el que quieres volar, a lo mejor te diría, Carlos, pero no te puedes imaginar que este sitio para volar es una mierda. Sí. Si hay otro sitio muchísimo mejor. Vale, Vente conmigo, que yo volé ayer vale. y se veían las vistas y era increíble. Además me encontré con otro que también estaba volando. Ya. Un poco entrar en ese Claro, juego. igual si te lo niego, tú que estás convencida Te de demuestro que sí, que puedo. y te tiras. Y me tiro. Tremendo, ¿no? Es muy fuerte. Tremendo. ¿Qué episodios más de manía has vivido por seguir en ese bloque de lo que es la euforia máxima? ¿Qué te pasaba? Cuéntame alguna anécdota. Pues, por ejemplo, pensaba que era, lo digo también en el libro, pensaba que era modelo de marcas. ¿Ah, sí? Sí. Y que me estaban esperando. Además, es una sensación de que te esperan. Esto me ha pasado con ese tema y a nivel familiar. Como que me esperaban a nivel familiar. Como si yo tuviese que andar porque me están llamando. Era una parte como que iba a firmar un acuerdo, o sea, que iba, pero como que ya lo tenía, y a lo mejor pasaba un Tesla y era, bueno, ahora digo que quiero un Tesla. O sea, como una cosa... me da un poco de vergüenza decir esto, pero... Los delirios de grandeza, Sí, que por sí, eso sí, se llaman así. Sí. Y luego la parte también familiar, de eso de estar en un sitio además muy mágico en Almería, ir a un concierto... y luego salir de allí y yo sentir que mi familia me estaba llamando. Entonces que yo tenía que ir a un sitio, pero no sabía cuál era el sitio. Y por el camino encontrarme una zona antigua de Almería, encontrarme como una casa vieja y había pues un gitano arriba. Yo creo que era como un patriarca o algo, estaba ahí arriba mirando tal, y entonces yo estaba súper cabreada porque sentía que me llamaban, pero no llegaba. Entonces ya no sabía por dónde ir. Y entonces tenía ganas como de destruir, o sea, como de soltar. Y entonces me acuerdo que yo le dije al gitano, ¿tú ves este muro de aquí? Y me devuelvo a la casa, era un muro, una casa, no sé. Y el gitano no me decía nada, o sea, que me hacía como un gesto de esta zumba. Y
y le decía, digo, pues no lo tiro porque no quiero. Es buena esa, ¿eh? Te lo juro. No lo tiro porque no quiero. Es que yo sentía en mis manos, yo no sé si a mí esto, Goku, me ha hecho mucho daño en mi infancia, pero yo sentía que en mis manos podía sacar en cualquier momento una bola de energía y cargarme al muro y caer con el gitano. O sea, Pero es que, no lo hacías porque no querías. porque no quería. Ujú. Además, que pienso que menos mal que no lo hice, ¿sabes? Que como que sostengo un poco esa locura todavía, porque para mí fue tan real y no lo hice porque a la vez pude pensar, madre mía, es que como yo ahora tiro esto, va a venir la policía, me van a coger, me van a atar, mi familia llamándome, o sea, que tenía como... Esto que dices es muy interesante. ¿La prevalencia de los valores sigue estando cuando tienes brote? Brote o crisis, no sé si... Brote es más en esquizofrenia. Cuando estás en crisis, un episodio, los valores y la ética sigue estando. A ver, yo eso también lo comento en el libro. Yo nunca voy a ser una persona en ningún estado que pueda hacer daño a otra persona. O sea, eso está por encima de mí. O sea, que no. O sea, yo pienso que no. Porque tu esencia no es esa. Mi esencia no es Ya. esa. Ahora, si tú eres pues, un asesino en serie Ya. y estás jubilado, pues a lo mejor te da el episodio y a lo mejor empiezas de nuevo. No sé si me explico. Sí, sí. Pero no... Sí, si decimos que amplifica, pues tendría sentido que esa sensación de querer hacer mal también pudiera llevarse al extremo, ¿no? ¿Cuándo puedes darte cuenta de que estás experimentando una crisis? Pues ahora mismo estoy en un proceso de retirada de litio, cosa que yo no me imaginaba que hace 3 años podía contarte esto. El litio es la medicación que toman las personas con trastorno bipolar para regularse, ¿verdad? Ujú. Pues se ha demostrado que el litio funciona bien. Sí, funciona muy bien. Lo que pasa es que no deja de ser un metal y es muy tóxico. Ya. Entonces ya ha llegado un momento en mi vida que yo me siento con suficientes herramientas para poder quitarme el litio. Ujú. Y esto pues lo he hablado con mi psiquiatra y lo veía estupendo, perfecto. De hecho, él me decía que realmente su función es que yo no me medique. O sea, que yo consiga esa eutimia de manera natural. Vale. La eutimia, recordamos que es El el punto equilibrio. neutral, equilibrado. Y claro, en este proceso de retirada, yo he sentido algo muy... Va a colación de la pregunta que me acabas de hacer, Sí, ¿eh? sí. He sentido algo muy diferente, que es que yo he sentido y voy por la mitad de la medicación que me quitan cuerdas, Ya, ya, ya. O sea, Es te como- desatan, ¿no? Un poco. que Ya. me desatan un poco. Entonces, ¿Y no te da miedo a desatarte demasiado? claro, entonces es una cuerda externa, como yo se lo explicaba además a Javi, a mi psiquiatra, es una cuerda externa en el sentido de que no estás tan dormido o dormida, Ujú. estás más espabilado, Ujú. porque también el litio es que pesa y es un metal, o sea que es que te pesa. Y otra cuerda interna que es ya mi sensibilidad, o sea, yo con mi sensibilidad y con mis cosas. Ujú. Y claro, fue mi cumpleaños hace poco y bueno, hicimos un cumpleaños gitano en el sentido de que quedamos a las 2:30 y terminamos a las 3:30 de la mañana. Ujú. Y yo, a ver, suelo beber alcohol en un momento concreto, como cualquier persona, pues más tu cumpleaños cumpliendo 40. Lo que pasa es que el alcohol, igual que las drogas, está muy Claro. poco recomendado, ¿no? Para Claro, personas totalmente. con O sea, trastorno. drogas cero Sí. y sí que el alcohol, ahí lo digo, de manera moderada, ¿vale? Y no bebí tampoco mucho alcohol, pero sí es verdad que el suficiente para, pues, Carlos, me sentí muy feliz. Yo estaba muy feliz. Ya, pero yo también me puedo sentir muy feliz Claro. tomando un par de copas. Claro. Estaba muy feliz y estaba además que estábamos partidos de risa, que estaba y yo estaba como pam, pam, no sé, muy en mi salsa y muy tal. Ujú. Y esto creó un poco de preocupación ¿En ti o en el entorno? en mí En ti, en ti. y en el entorno.
o sea, concretamente a mi hermana. Mi hermana es mi backup, me encanta decir esta palabra. Cuando te retiran el litio, tienes que tener una persona que tú eliges. Si tú quieres, si no quieres, no. Pero yo sí quería. Elija a esta persona para que si ve algo que se va fuera de, pues tome un poco carta en el asunto de, pues, oye, Celia, pues, ¿por qué no vemos a Javi? Tal, sé que es una cosa muy... Y nos fuimos y pedí cita con psiquiatría para ver esto. Pues yo estaba normal, o sea, en el sentido de que yo al día siguiente pues me levanté, pues me fui a la playa, pues tal. Pero hubo un momento ahí que estaba como muy pletórica, por O sea, que decirlo de alguna tenías que manera. discernir si era la Celia de la enfermedad o Claro, era la Celia normal, digamos, sí, con un par de copas. claro. Y cuando fuimos a consulta, nos pegamos la manzana a llorar. Ahí estábamos, el psiquiatra, mi hermana y yo, a moco tendido, de lo que era. Porque claro, porque yo decía, es que parece que ahora, si soy muy feliz, estoy enferma. Porque ¿dónde está esa línea de yo sentirme feliz y sentirme... Y ya dejando a que yo me tome 2 cervezas. O sea, el hecho de activa, creativa, con ilusión de la vida, con tal... Y entonces estoy ahora enferma. Por eso. Esto que dices apunta a que el juicio sobre ti, empezando por el juicio propio tuyo hacia ti misma, siempre va a ser más duro que el que puedo tener yo de los demás y yo mismo hacia mí mismo, ¿no? Porque yo me puedo dar permiso para esos viajes, porque a mí nadie me ha diagnosticado, pero tú que tienes un diagnóstico, parece que se te impone que tengas que estar siempre en esa neutralidad, que no tengas derecho a irte un poquito, ¿no? Porque entonces ya viajas hacia Claro. los extremos. ¿Es esto lo que quieres decir? Claro. Pero fíjate aquí el acto de seguridad que tengo que tener yo de mí misma, con mis recursos, con mi... Pues eso, con tener una vida saludable, mi actividad física, mi meditación, mi... Y luego también, en este caso, a mi familia, ¿cuáles son las señales? Esto viene en relación a la primera pregunta que me ha hecho. Sí. Por ejemplo, que yo tuviese, imagínate que está en una sala con 4 personas y entonces estoy hablando con las 4 pero no estoy hablando con ninguna. Que dicho así, puede ser cualquier sitio, en cualquier lugar, Sí. pero como que a lo mejor dices una idea, pero te vas... Entonces tienes un pensamiento saltón y tienes una manera de hablar muy saltona. Estamos hablando de esa frontera, ¿no? Cuando empiezas a... Cuando el tema huele a quemado. Ya. Cuando se diluye ese punto máximo de una euforia contenida normal, digamos, y empieza a ser ya un episodio de manía. Claro, me parece súper difícil diferenciarlo, pero hay un comienzo ahí que se da. Sí, pero es de eutimia a hipomanía. Vale. Que es la situación que yo ahora mismo estoy Claro, pero la eutímica. hipomanía es más extremo que una alegría normal Sí. de cualquiera, ¿no? Sí. No, pero que me resulta interesante marcar es como ese matiz. Sí. O sea, es decir, está en eutimia, porque claro, la preocupación es, jolín, hay una retirada de litio, que esto es muy gordo. Sí. Por Dios, con todo, y es todo desde el amor absoluto, con todo lo que te ha costado llegar aquí, que no haya un problema con esto ahora. Porque precisamente el tercer episodio fue por una retirada de medicación mal hecha. Ya. Y entonces ahí, qué horroroso. Porque esto se asemeja a las personas que tienen una adicción en una cosa, ¿no? Que muchas veces tienen que estar siempre pensando, haciendo la guerra a la recaída. En cierta manera es así para ti. ¿Piensas que vivir un episodio es recaer y que gane la enfermedad? Vivir un episodio no lo tengo ni contemplado a día de hoy. No, la vida no me depara eso. Yo creo que ya he cumplido, por decirlo de alguna manera, con el aprendizaje de saber qué es lo que yo quiero en mi vida. Y a mí, en parte, el trastorno, la enfermedad, es una gran maestra. Porque además me ha venido en 3 puntos de mi vida muy claves. Muy claves. Que era como, o cambias esto, o tú estás viviendo una vida realmente sin un propósito, sin un sentido.
Una cosa que leí en tu libro que me llamó la atención es que tú te divorcias y lo haces en un episodio de manía, ¿no? De hipomanía, un poquito De menos. hipomanía, un poquito menos. Hmm. Cuéntame cómo fue eso. Pues eso fue que, pues 9 años de relación y realmente yo pues tenía no era feliz, tenía sobre todo un rol muy maternal en la relación, muy de cuidadora. Ujú. Y bueno, con mi empresa bien, pero estaba en pareja, trabajo, tal. No era feliz, no era feliz. Y ahí fue cuando empecé a formarme en temas de yoga, de meditación integral. Entonces, ahí fue esa formación la que me dio el bombazo, la Ujú. meditación integral. Una de las cosas que además las cuento en el libro fue el desarrollo de la perspectiva de testigo, ¿no? Que es ver Ujú. las cosas desde fuera, Ujú. Sin juzgar, sin ¿no? juzgar, sin juicio, sin crítica. Y vine yo de la formación esta de meditación integral y estaba en el sofá y de repente hago así y veo a mi marido y digo, ¿pero esto quién es? O sea, yo a este hombre no lo quiero. Hostia, qué duro, ¿no? Sí, para él también. Ya. Pero es que fue así. Y vale, y entonces eso es un momento, porque si estás en un episodio de hipomanía, ¿cómo sabes si eso es hipomanía o clarividencia dentro de la hipomanía? Pues no sé lo que fue, pero fue necesario y lo agradezco muchísimo. Ujú. Porque si no, yo ya hubiese entrado. Me había casado hace un año de esto. ¿Él lo sabía? Que yo estaba con hipomanía. Nada, No. nada, nada. ¿Y tú lo sabías antes de casarte? No, o sea, yo tuve un episodio, el primero que yo tuve fue a los 23, Vale. recién salida de la carrera, Ujú. que ahí tuve como una crisis Pero quiero existencial. decir el diagnóstico. ¿Tenías ya un diagnóstico? No, No. no, no, porque el diagnóstico que tenía con 23 fue el trastorno adaptativo, que me Ujú. sonó a rebelde sin causa. Ya. Y luego a los 33 fue cuando tuve ya este momento, ¿no? Me casé y me casé también pensando que a lo mejor es que yo estaba confundida, Ujú. ¿sabes? Como, venga, por el amor, ¿sabes? Y al año estaba cada vez mm, peor. Es que no era feliz. ¿Esa persona aguantó y crees que estaba preparada para aguantar esos cambios que tú experimentabas? No, no estaba preparada. ¿Cómo de difícil es para la otra parte? ¿Qué hace falta tener para ser una pareja de una persona que tiene trastorno bipolar? Que tenéis derecho al amor, y a la familia y a la pareja. ¿Cómo tiene que ser el otro lado, el acompañante? Pues tiene que tener amplitud de mira. Tiene que ser, por lo menos en mi mundo, insisto, Ujú. pues una persona que, por ejemplo, se le explica esto del trastorno bipolar y de primeras que no huyas, ¿no? Entonces, o que no sé, tú también ves la reacción, pero para mí eso es un filtro, es un buen filtro. Que a lo mejor cuando tienes citas, a lo Ujú. mejor mi hermana o mi amiga me dicen, dos, tres citas, la tercera cita o la segunda, primera ya lo suelo soltar, porque Ujú. Ya. es que si no, O no sea, sé. filtras ya con eso, ¿no? Claro, Si no vas a aguantarme por tener esto, pues claro, o no sea te que aguanto yo ni una cita, ¿no? Ya, efectivamente. ya. O sea, que no es que vamos a hablar sobre mi trastorno, ¿sabes? Sí, No es desde ahí, pero cuando empiezas a conectar con una persona, yo también quiero saber si gasto más tiempo o no. claro. O sea, que, no sé. Bueno, porque tú llevas una mochila Y él que en un lleva, momento dado él también va a tener que aguantar y sostener esa mochila. claro, Entonces tiene que saber que hay una mochila, ¿no? Es de justicia y tú tienes que también saber si esa persona te va a amar en tiempos de oscuridad. claro. Pero eso quita el trastorno bipolar y eso es el amor. Totalmente, totalmente. Sí, lo que pasa es que en la salud y en la enfermedad es de las Es que yo frases me casé por lo civil. esa amigo, amiga. ¿Sabes? En la salud y la enfermedad, esto han hecho un corta y elimina, ¿sabes? Total, total, Sí, total. en más de un caso, por desgracia. Sí. O no, porque si alguien te deja en enfermedad es que no tenía que ser para ti.
No, totalmente. ¿sabes? Totalmente. También haría falta mucha comprensión para tener mucha paciencia, supongo, ¿no? O sea, si yo no tengo comprensión, no puedo entender que lo que está pasando no es fruto de tu persona en un estado neutral, sino que es fruto de tu persona en un estado de manía o en un trastorno depresivo también. Y por tanto, no te puedo atribuir el mismo grado de responsabilidad. A mí una vez una persona en un estado de manía, cosa que he entendido después, me pegó un tortazo. O sea, una persona que luego me abrazaba y me quería, ¿eh? Un tortazo sin venir a cuenta, sin merecerlo, sin nada, y más cosas que pasaron, de hacer cosas en público que vimos toda la familia sin entender qué estaba pasando, ¿no? Y al final diagnosticaron que estaba teniendo manía. No dijeron trastorno bipolar, pero un episodio de manía. Puede ser que sea una persona maníaco-depresiva. Dije, y estaba a tope, a full. Dices, no la reconocías. No, Si no aplicas amor en ese momento, ¿qué te queda? Lo que te nada. queda es juicio, Mm, juzgarla. mm. Sí, sí es que es eso realmente. Es amar, o sea, tratar con cariño y, insisto, meterte en el mundo del otro. Pero que eso, más allá de la enfermedad o de la etiqueta, sino como una cosa general. No sé. Yo creo que también hay mm, como muchas relaciones que yo veo que a lo mejor se sostienen por obligación Por inercia. más que por amor. Mm, Entonces, mm, en este sentido, yo ya tenía una obligación, porque encima me había casado hace un año. ya. Es que, jolín, Mm. pero ahí me ayudó el estar en hipomanía. O sea, esa fue la huida hacia adelante. Fue como que la hipomanía me decía, y encima te casas, y encima otro año, o sea, vamos a salir de aquí. Esto plantea una pregunta que dejo ahí abierta, es si en estos estados de alteración mental puede haber revelaciones, ¿sabes? Que a veces no están tan alejadas de la realidad, ¿sabes? Cuidado también con esto que digo, porque otros dirán que no, esto es un superpoder, no, esto trae muchos problemas. Pero, claro, en la historia se ha hablado de artistas que han hecho cosas muy importantes en estos estados de alteración, ¿no? Ahí lo dejo, no sé qué pensáis, pero abro debate sin emitir un juicio de valor. Vale, tengo una pregunta Dime. para diferenciarlo de la esquizofrenia. Hemos dicho que hay delirios, que esto es común. ¿Puede haber también alucinaciones? ¿Qué es una alucinación? Voces que no son reales, que escuches literalmente voces, que veas cosas que no están ocurriendo y que no sepas diferenciarlo de la realidad. ¿Quién no oye voces? No, pero literal, no una voz interna, ¿eh? Sino como yo te escucho a ti ahora. Poder hablar con alguien que no está aquí, porque literalmente lo es. No. Ahí. mm, mm, uf. ¿Qué ocurre, Celia? Em, a ver, no son. No son. Cuando te he dicho lo de que todos escuchamos voces, me refiero al Mm, pensamiento, sí, ¿no? sí. Y yo he comentado al principio que soy una persona muy espiritual. Mm, Entonces, yo no, por ejemplo, hace relativamente poco falleció mi tía y, y yo te puedo decir que he hablado con ella. Y esto, aquí tengo a lo mejor un poco de peligro por decir esto, pero no quiere decir que haya venido a mi casa, se haya sentado aquí a mi lado. ya. Hombre, tía, ¿cómo estás? ¿Sabes? No, Mm. no es desde ahí. Bueno, hablas de otro tipo de conexión, Sí, más profunda. sí. Mm. Entonces, ese tipo de cosas, yo sí la siento y me han hecho mucho daño a veces porque no la he sabido ni entender ni interpretar. Y yo simplemente considero que hay un mundo que es tangible y no tangible. O sea, yo no me creo que esta sea la única realidad que existe. Es que no me la creo. O sea, igual que
hablamos de una... Y ya no hablamos de una vez que falleces, o sea, el otro lado. No, ¿y qué pasa con el impasse que hay ahí? O sea, llámalo Matrix, llámalo... Yo creo que la realidad no es solo lo que vemos. Exactamente. Muchas cosas que no se pueden explicar ni con el método científico, ni simplemente porque lo ves o porque lo tocas. Es mi punto de vista, entonces yo entiendo lo que tú quieres decir. Pero se puede tener acceso a esa otra parte cara de la realidad, ¿sabes? Sin tener una enfermedad mental. Totalmente. De nuevo volvemos a lo mismo. Tienes que estar ahí diferenciando, ¿Dónde está la poniendo línea? una balanza, ¿no? ¿Qué parte de esto es conmigo, citando tu libro? ¿Qué parte de esto es sin mí? ¿Cómo es recuperar el control y sentir que vuelves a ser tú después de un episodio de manía? Y ver todo lo que ha pasado desde la neutralidad de la eutimia. Pues hay dos viajes. Hay un viaje externo y hay un viaje interno. El viaje externo es la funcionalidad, que vuelvas a ser funcional. Que trabajes, que duermas bien, que te alimentes bien, que tengas relaciones sanas. El viaje interno es mucho más profundo. ¿Cómo se te devuelve a ese estado? ¿Es medicación? ¿Es un ingreso? ¿Cómo se produce? Yo nunca he llegado a estar ingresada. El ingreso fue que mi familia, mis padres, yo me fui a casa de mis padres 1 año con depresión profunda. Y yo quise que me ingresasen durante un momento porque ya me daba... Con 33 años me veía, había dejado la empresa, me había divorciado, me veía hecha un desastre. Me avergonzaba de mí después de la manía en la depresión. ¿Te avergonzabas porque recordabas lo vivido? Y ya no es solamente recordar lo vivido, es desde dónde estás. O sea, yo no cambiaría nada de lo que hice para llegar a ese momento. Me explico. Yo tomé en ese momento, con los 33 años, 2 decisiones. Yo esas decisiones no las cambiaría. Bueno, una decisión grande, ¿no? Que fue mi divorcio. Eso no lo cambiaría. Pero eso no significa que tenga una repercusión en mí y en mi entorno. Entonces, en ese momento que tú estás en depresión, recuerdas todo lo vivido de la manía como un tráiler. Sí, como una película. Como una película. Y hay cosas que no haría y hay cosas que sí haría. Ya, lógico. ¿Vale? Pero, y además, en ese momento, dejando la mente a un lado, te paras, observas y dices, joder, que estoy en la habitación de cuando yo tenía 15 años, he dejado la empresa, me he divorciado y además, que es lo más duro, perdí muchas funciones ejecutivas. O sea, yo no podía... tuve un deterioro cognitivo muy grande. Porque se sufre cuando tienes eso, ¿no? A nivel cognitivo, físico, sufre el cerebro. Claro, o sea, yo no... Entonces, como la esquizofrenia, que va dejando mella, ¿no? Haciendo mella. Sí, estuve un tiempo, o sea, ese año fue... bajar a la calle era una odisea. Bajar a la calle. Para volver a mi lugar de trabajo, recuerdo que mi padre me llevaba con el coche lejos de la puerta y entonces me quedaba ahí un tiempo y a lo mejor daba 2 pasicos, 3, me quedaba más cerca del lugar y ya me iba. Y a lo mejor a los 2 días volvía y me acercaba más. Wow. O sea, hubo un proceso de acercamiento a mi lugar de trabajo, así como hubo un proceso de acercamiento a mi hogar, a mi casa, lo que era mi casa. Y esto es, Celia, porque viajas de un extremo a otro, o sea, realmente pasas de la manía al estado depresivo, o sea, cuando estás viviendo eso estás desde la depresión, el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara de la, Claro. de la bipolaridad. Es eso, ¿no? Sí, ahí hay medicación. Para bajar, ahí donde está la medicación. Vale. El problema es que yo lo pasé muy Pero mal con la medicación. O sea, no te bajas solo, te bajas a los infiernos. Claro, sobre todo porque ahí tardaron un tiempo en el diagnóstico. O sea, este año que yo te digo de depresión fue también porque no fue que en el mes 1 ya me diagnosticaron. No. Esto fue a ver qué era.
Ujú. De hecho, la esquizofrenia fue uno de los diagnósticos que se me dio. Y me dieron una medicación, pues, que las piernas se me dormían por las noches, perdí un 40% de visión. Fue horroroso. Y ya finalmente se dio con el diagnóstico. Y ya dando con el diagnóstico, que a lo mejor tardaron pues ya 6 meses por lo menos, y ahí yo empecé a subir, pero empecé a subir de una manera muy progresiva, muy progresiva. Por ejemplo, conducir, no podía conducir. Quedar con mis amigos en una reunión, me venían a recoger, me llevaban tal, pero yo era un mueble. Ujú. Porque además escuchaba muchas conversaciones y tampoco me interesaba. O sea, era como que yo solamente quería tener conversaciones con mi padre. Mi padre ha sido mi Sancho Panza. Ujú. Y yo soy un Quijote y, y es que pues lo quiero mucho. ¿Papel de tu madre? Mi madre cuidadora en silencio, ¿sabes? De que la habitación esté bien, que todo huela bien, que no falte de nada. Mi madre y yo nos parecemos mucho, entonces chocamos mucho en muchos aspectos. Entonces mi padre es más en esas conversaciones, pues bueno, pues supongo que hay una persona Ujú. que conectas más y era con mi padre en la verbalización y poder hablar de cosas muy profundas. Y mi padre es un gran pedagogo y entonces ya empezábamos los dos a arreglar el mundo. ¿Cuándo ellos sospecharon que pasaba algo? ¿Desde cuándo, Uf. diría? Esto tiene una incidencia más o menos, creo que un 2% de la población Mm. prácticamente, ¿no? Que tiene, de la población mundial, que tiene esto. Pero, y sale sobre todo en la adolescencia, entre los 15 y 25 años. Creo que el tipo 1 más en hombres y el tipo 2 más en mujeres, aunque evidentemente pues es estadística, ¿no? Pero ¿cuándo fue el punto donde dijeron aquí pasa algo, ¿no? Esto no es del todo mi hija, ¿no? O sí, pero no la que yo conozco y reconozco. Sí, de hecho, mm, fíjate, hubo un momento al decir esta no es mi hija, hubo un momento en el segundo episodio, no, en el primer episodio, que recuerdo que yo estaba en el salón de mi casa con mis padres y recuerdo a mi madre llorando en barraca, diciendo eso. ¿Qué acabas de decir tú? Esa no es mi hija. Sí. Y, jolín, eso a mí me costó mucho entenderlo, ¿eh? Porque pensaba que era esa no es mi hija, como si ella no me quisiese, fíjate tú. Claro. Y tardé mucho en entender lo que ella quería decir. Y bueno, se ve, por ejemplo, es que el primero entré por la puerta grande, porque el primero fue eh, terminando la carrera, me fui a un campamento de animación y yo era la coordinadora de animación y llevaba a 50 monitores. El campamento era de 500 niños. Y entonces allí tenía mucho estrés porque me quedaba una asignatura concretamente, eh, tenía que hacer la mudanza de Granada a Almería, tenía que irme a Ronda, me tenía que ir a Málaga, luego me esperaba en una parafarmacia. Era como Estrés. estrés, Ya. estrés, Y estrés. eso debe ser un caldo de cultivo para una Total, crisis. total. Son situaciones de estrés. Pero es que encima lo peor era que ahí empecé a fumar marihuana. Buah. Pero yo empecé a fumar marihuana como una ayuda. Porque no sabías que podía ser un detonante. Claro, Ya. porque tampoco es que fumase marihuana, no sé si me explico, pero que era como, bueno, pues me fumo esto y voy a calmarme, pero qué va. Y de hecho, la manía me dio no fumando marihuana. O sea, te puedo hablar a lo mejor de 15 días aproximadamente de diferencia, que yo no había consumido absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, si tenías el consumo de marihuana y era una situación de estrés para ti, tienes ya muchos elementos para que estalle el balón, ¿no? Claro, y estallé en una velada de animación. ¿Qué fue lo que pasó? Me disfracé de Peter Pan.
¿Cómo? que me disfracé de Peter Pan y me puse a bailar en el escenario, los monitores esperándome detrás. Menos mal que como eran niños, ¿sabes? Los niños en plan, ¡ué, Pero que no ué! estaba preparado, ¿no? No estaba nada preparado. Y me fui, terminé mi supuesta actuación y, y me fui corriendo por las pistas de béisbol y de tal, descalza, llegando pues, a donde estaban las habitaciones, donde dormíamos los coordinadores y tomando una cerveza que había dejado ahí a media. ¿Cómo es sentir el rechazo de la gente, la incomprensión? Pues he intentado hacerle poco caso a eso. Le he tenido más miedo, quizá. Es una mierda. Hablando mal y pronto. Porque yo no he hecho nada. Yo ni he robado, ni he matado. Yo no he hecho nada. Yo solamente he intentado vivir mi vida de la mejor manera que he sabido. Y me he equivocado. Pero también he aprendido un montón. Y yo, por ejemplo, ahora mismo me conozco de una manera personal y emocional que estoy muy orgullosa de mí. Porque realmente solamente yo sé lo que he vivido. Solamente yo sé lo que he vivido. Y me apetece vivir. Hay una transición de abandonar un seudónimo, Lara Durá, la autora de tu libro, que eres tú, a abrazar Celia Moreno. Esto significa que estás haciendo un acto de hacer público lo que has llevado muchos años en secreto. ¿Cómo crees que esto va a impactar en tu vida actual? Ver este programa, por ejemplo. No tengo ni idea. A veces pienso que, o he pensado, me ha dado mucho miedo también venir, muchas veces. Es decir, yo qué sé. O sea, es que, no sé. Pero es que vuelvo un poco a lo mismo. Es como, mientras yo sepa dónde yo estoy y quién soy, que me venga lo que me tenga que venir. O sea, ya encontraré la herramienta. O sea, como, creo en mí y sobre todo, yo estoy aquí porque tenía que ser así. No sé, confío en las cosas. Entonces, espero que sea, que sume. O sea, que sume y que me sume. Dándolo a conocer, das una oportunidad de que empiecen a entenderlo también, Claro. que sepan algo más, ¿no? La amistad y el amor a veces es una decisión, ¿no? De decir, pues yo me quedaré al lado de esta persona para apoyarla y sacaré pecho y fuerzas donde no las haya, porque sé que los familiares sufren mucho, ¿no? Pero, ¿cómo te afectaría, por ejemplo, que personas que confíen en ti profesionalmente, por el hecho de ser bipolar, ya no? Aquí me agarro a Buda. Me agarro a una frase de Buda. Hay una frase que me encanta que dice, yo no soy quien tú crees que yo soy. Tú eres quien tú crees que yo soy. Los demás no te definen. Ya. Si eso pasa, pues será que una persona que tendrá que dejar espacio para que vengan otras. Pero desde luego me parece también una buena criba. Hemos hablado antes del estrés y de ciertas sustancias que a ti te pueden lanzar, catapultar hacia estos estados que quieres evitar. ¿Qué te da más miedo? ¿Caer en la manía o caer en la depresión? A ver, donde yo más sufro o donde considero que más se sufre es la depresión. La manía es divertida.
dentro de lo que es, y no quiero quitarle, pero yo es que me lo he pasado muy bien. Te entiendo. Es que mira, me estás haciendo recordar a César Montiel, chico con esquizofrenia que vino aquí al programa Uy, sí. y que pilotaba a distancia a Cristiano Ronaldo creyendo que él era el verdadero Cristiano Ronaldo y le estaba en su casa y le parecía divertidísimo pensar y creer que él manejaba como un títere a- al cuerpo de Cristiano Ronaldo que dependía de él, ¿no? Y lo decía aquí, que le resultaba muy divertido, que los delirios son brutales, ¿no? Sí, son... De hecho, fíjate ahora que la sociedad está tan en la parte, está unipolar, Mm. en el En la parte low, sentido, ¿no? Bajitos. claro, Sí, de sí. síntomas subdepresivos, Sí. depresión profunda. Yo cuando veo cada vez más estudios, 76% de las personas, digo, joder, si se están perdiendo en parte lo mejor de esto. Bueno, hay alguno que por ahí rueda en las esferas altas, ¿eh? Sí, sí, Que dan ganas de decirle, oye, tómate un poquito de litio, para bajar bájate. con las cuerdas, pero es verdad. Yo lo que, fíjate, lo que me gusta, por decirlo de alguna manera, del gráfico de la bipolaridad es que pienso que es una representación emocional de cualquier De persona. la sociedad misma. Porque tú te tomas 4 cañas, lo hemos dicho antes, y te metes en hipomanía. Mm. Y a lo mejor, como estás borracho, tienes la excusa perfecta para poder bajarte los pantalones en medio de una Ya. plaza. Bueno, ¿cuántos habrá que no tengan una etiqueta médica, un diagnóstico? Un montón, porque si se tarda 10 años de media en diagnosticar. Ya, 2% que sepamos. ya, claro, claro. Que sepamos. Porque emociones tenemos todos. Mm. Emociones tenemos todos. La clave está en cuidarse mucho y tener con mucho conocimiento de ti y realmente hacer una reestructuración de valores. Ujú. Por eso el tema de los 3 cuerpos, que a mí me gusta decirlo mucho. El físico, la actividad física, el dormir bien, tal. El sutil, que está en relación con las emociones, con los pensamientos. ¿Vale? También muchas veces utilizamos pensamientos. Yo no soy mis pensamientos, ni tú eres tus pensamientos. O sea, todos somos mucho más que nuestros pensamientos. Y luego la parte del cuerpo causal, que es el propósito, lo que conecta con lo divino. Y como no esté esa unión, como tú no tengas esa unión, por algún lado vas a flaquear. Y pienso que es una reflexión que debería hacerse todo el mundo. Tengo mis 3 cuerpos, porque a lo mejor dices, pues yo no sé, quiero ser madre soltera, es mi propósito, y tengo mi trabajo que tal, no sé, y tiene todo, y hago mi actividad física y tengo que tal. Puedes tener tus más, tus menos, pero estás dentro de algo que tú quieres Ujú. y eres súper feliz. Y a lo mejor te puedes encontrar con una persona y dices, no, pues que yo llevo con mi marido aguantando los 15 años. Además que te lo dice, y pues tú misma estás diciendo que lo estás aguantando. O un trabajo, digo, esto es la pareja, como digo, un trabajo que no te apasiona. O sea, que no... Celia, ¿crees que esta visión del ser humano como algo mucho más complejo, mucho más equipado, viene también por tus viajes a los extremos? Total. Mira, yo era una persona que cuando empecé a trabajar alquilé un lugar chiquitito y era un centro de yoga. Yo entraba y le daba la vuelta a los budas. Tenía una resistencia a todo eso. Y ahora no es que solamente tenga Buda en mi casa, es que vibro mucho con el budismo y con el cristianismo también. Me gustan muchas religiones. Ujú. Leer un poquito de todas y quedarme con lo que me gusta. Decías en el libro que, hablando de religiones, que te sentías como Dios, ¿no? Cuando tienes los delirios. Eh, si te sientes como Dios cuando estás en el extremo alto, ¿cómo te llegas a sentir cuando estás en el extremo bajo? Te quieres morir. ¿Es verdad que la causa de muerte más habitual en las personas bipolares es el suicidio? Mm. Sí, así es. Porque tengo entendido que hay, dicen los estudios, un poco menos esperanza de vida. He leído, entre 5 o 10 años
a veces, no todos los casos, que puede haber menos, pero es que una de las razones es que se El matan. suicidio, claro. Claro. Yo hasta hace poco tenía dudas un poco con eso porque, de hecho, lo consulté a nivel profesional porque, dígame, ¿cuántos años de vida me quedan? O sea, más que nada por yo saberlo, por si... Sí, sí. Y ¿Y qué te han dicho? no, me han dicho que realmente depende muchísimo pues, de esto que te comentaba antes, actividad física, dormir bien, tal, de esto. Pero que sí es verdad que aumenta mucho por esa parte del suicidio. Ujú. Y el suicidio está ahí porque realmente es que algo... De hecho, fíjate, este libro realmente, yo digo es que lo he hecho para recordarme quién soy y por honrar a mi familia, pero es que cuando yo caí enferma, me recomendaron, y también lo cuento en el libro, un libro por parte de la psiquiatra que tenía en ese momento, y lo primero era un libro que terminaba en el suicidio. O sea, era un libro que terminaba diciendo cómo los familiares debían de lidiar con ese suicidio y con la pérdida. Y dije yo, pero bueno, ¿esto qué es? Terrible. De hecho, fíjate, no sé si fue una semilla incluso, me sentó muy mal leer eso. Una semilla de palabra, de idea. Ujú, ujú. Porque cuando yo estaba leyendo ese libro, que estaba muy mal, que era cuando estaba en casa de mis padres, yo no me puse a leer ese libro como... Yo me puse a leer ese libro como una respuesta, una ayuda o un... Ujú. Pero, jolín, no diciendo, hey, te vas a suicidar. Es bastante probable. Entonces, fue un... Y eso lo recordé mientras escribía el libro, recordaba eso. Por eso yo he escrito el libro que a mí me hubiese gustado tener en ese momento. No ese que leí. Claro. Y dentro de lo que es, pienso que yo quiero transmitir optimismo. Claro. Hay salida, Hay salida, hay salida. pero salida buena. Salida buena. Si bien cuando estás en manía la familia o los amigos o la pareja, el entorno próximo, te tiene que seguir un poco el rollo sin tampoco darte ahí carta blanca, cuando estás en el otro extremo de la depresión, ¿cómo crees que tienen que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo para llevarlo contigo, sobrellevarlo? Con paciencia y amor, claro. Todo. Comento de acuerdo del doctor Miguel Ruiz. Digo, no te tomes nada personalmente Ujú. y sé impecable con tus palabras, Ah, el lenguaje. el lenguaje. Yo creo que eso en cualquier episodio, ya sea hipomanía, ya sea manía, ya sea síndrome depresivo, ya sea depresión profunda. O sea, sé impecable con tus palabras. Esto significa que no sueltes lo primero que te viene, así Claro, los matices. claro. Ya estamos otra vez así. Ya estamos otra vez... Ujú. A lo mejor frases como muy hechas Ya. que pueden no ayudar nada. Te veo muy mal, ¿no? Sí, te veo muy mal. O tú no estás bien, ¿no? Uf, eso, el tú no estás bien. El tú no estás bien, se enciende la onda vital esta que te he dicho antes del ejemplo de... Sí. Ahí eso enciende mucho. Tiene mucho sentido común todo esto, ¿eh? Porque si yo voy a una persona que está insoportable, o estoy yo insoportable, y alguien viene y me dice, oye, hoy estás insoportable, lo que no va a obtener de mí es una respuesta apacible, porque como estoy insoportable, Claro, es que ya te estás juzgando. ya me está claro. También estaré irritable, seguramente. Claro. Mm. Dices, pues no le estaba, pero es que ahora lo voy a estar. ¿Sabes? Que como... Mm. Y eso no te tomes nada personalmente porque al final todo lo que te tomas personalmente lo haces tuyo. Ujú. Y en ese momento, o sea, que estos acuerdos sirven para fuera de todo esto, fuera del trastorno bipolar, o sea, para la vida en general son increíbles. Porque estos acuerdos que dices son para el otro, no para ti. O sea, yo no me tengo que tomar personalmente lo que tú puedas hacerme o decirme, ¿no? Y tengo que ser muy meticuloso con el lenguaje que utilizo contigo. ¿Es esto? Sí, o sea, para el otro Sí. y para mí, dependiendo del rol que yo esté. Vale. Si soy el rol de que estoy enferma, Ujú. son para ti, Sí. porque yo ahora mismo estoy enferma. Entonces, en ese sentido, tú me tendrías que hablar desde ahí. Ujú. Pero si yo no estoy enferma, como ahora mismo, estoy autímica y no me considero que tenga ningún tipo de enfermedad, Vale. son mis acuerdos para contigo.
Esto que dices es un matiz, hablando del lenguaje, interesante. Tú dices, no te consideras que estés enferma, ¿no? No. O sea, pero entonces la eutimia borra el diagnóstico. La eutimia yo creo que es simplemente una palabra que se le ha puesto para representar unos estados anímicos que están dentro de un equilibrio emocional. Entonces, para ti, tienes trastorno bipolar a veces, pero no eres una persona con un trastorno bipolar crónico. ¿Así lo sientes? He tenido trastorno bipolar, eh, lidio con la bipolaridad. Lidio con la bipolaridad. Eso quizás sería la palabra, la frase. Ujú. Todos lidiamos con una bipolaridad. Todos. Alegría, tristeza. Sí, Tal. sí. Entonces yo lidio con esa bipolaridad porque yo soy más sensible Ujú. a los extremos que otra persona, por lo que sea. Porque como no se sabe el origen teóricamente de lo que es, ¿Cuál es tu principal línea roja? La que abre esa bifurcación del camino. Mira, yo soy bastante visual, entonces antes cuando hablabas me imaginaba como un camino en el que a veces aparecen dos bifurcaciones, izquierda o derecha. Y pensaba, pues la mayoría de personas que no tengan ese trastorno seguirán por el camino, saliéndose un poquito pero volviendo, ¿no? Pero literalmente el otro te saca hacia los extremos y te puedes perder. Te pierdes el camino, ¿no? Pierdes esa identidad y luego tienes que volver, regresar de un camino que está muy lejos. Entonces, ¿qué son esas cosas que te pueden pasar en la vida en el camino que empiecen a dibujar esas bifurcaciones en tu caso concreto? no dormir. No dormir. Dormir es fundamental. Ujú. Yo suelo dormir siempre entre 8 y 9 horas. De ahí no me bajo. Y soy ahí súper alemana. Si estoy cansada, me permito descansar. Ujú. Trabajo menos horas porque no puedo estar tan arriba. Ahora trabajo menos horas, o sea, pero que las horas que trabajo intento estar al 100%, pero también me permito estar al 70% y al 60% si hay un día que no puedo estar al 100%. Pero esto que yo te digo realmente es algo para todo el mundo. Ya. Sí, sí, es verdad. O sea, Si yo no duermo lo suficiente, no voy a rendir como toca. Por cierto, ¿os gustaría que hagamos un programa dedicado al descanso, al sueño, a dormir bien? Ese superpoder que no todos tenemos, pero todos deseamos. Si lo queréis, nos lo decís. Tiene sentido lo que dices. Si no llevamos una vida saludable, una alimentación. El tema es que supongo que en tu caso tiene que ser más aún, ¿no? sí, o sea, con el tema de dormir, muy, muy rigurosa. Vale, y a nivel emocional, ¿qué pasa si tienes una relación y te encuentras con una relación que resulta ser tóxica, una persona que te va a tratar mal, que saca lo peor de ti, que saca lo peor de ella o de él? ¿Eso puede detonar en ti una respuesta anímica extrema Sí, que te pierda? a ver. Podría si no llego a ser consciente de que estoy en esa relación. Ujú. Si tomo conciencia de que esa relación no me está sentando bien Ujú. y suelto, pues me he salvado. Ya. Que al final esto, insisto, como todo el mundo, Ujú. considero. Pero evidentemente en una relación donde no se te respete, no se te cuide, no se te quiera, ¿no? Pues ahí no es. Ujú. Entonces eso sano no es. Yo solamente necesito cosas, y digo solamente como si fuese fácil, pero sana, sana. Dormir bien, hacer actividad física, beber 2 litros de agua, porque tengo que beber 2 litros de agua por el litio, Claro, pero tampoco puedes beber mucho más, pues si no ¿verdad? se diluye. Ujú. Tener conversaciones interesantes como esta. Perdona, vivías en Almería, ¿no? Sí. 2 litros de agua bastan en Almería. Difícil, ¿eh?
2 litros de agua se beben A perfectamente. sorbitos, poco a poco para que te cunda. Madre mía. Mira, vamos acabando. Te quiero hacer una pregunta. Esto no es una pregunta científica, pero es una pregunta que se basa en algo que yo he experimentado. Yo tengo una persona muy próxima con Alzheimer. Cuando está en un momento potente del Alzheimer, se le nota en la mirada. Mm. Hay algo en los ojos que no te sé explicar bien. No sé si es el brillo, no sé qué es, pero la mirada está perdida y empiezas a notarlo. Igual que cuando está más en sí, está más equilibrado esta persona, también se le nota. Recupera ese brillo en los ojos y vuelve a ser el que ha sido siempre, ¿no? ¿Se nota en la mirada cuando una persona está en manía? Sí, sí. Es una mirada ida, como si estuviese aquí, pero no está. Ujú, Dentro de todos los planos, entiendo que pueda haber y que ujú. no vemos. Estás, pero no estás. Estás en otro sitio. Igual que a lo mejor podemos estar aquí, pero mentalmente estar en otro lado. Ujú. Con la mirada ocurre exactamente lo mismo. Yo creo que la mirada es de todo de toda la comunicación expresiva lo más importante, el espejo del alma, además. Total, total. Así que sí, es normal que se lo vea en la mirada. Se ven muchas cosas en la mirada. Y en manía también se nota. Y en la depresión también se nota. Ujú. Esa tristeza, como profundidad de peso. Y hablando de miradas, si miras hacia el futuro, ¿cómo enfrentas, por ejemplo, la posibilidad de la maternidad? Si es que te lo planteas. Teniendo en cuenta lo que tú tienes Mm. y teniendo en cuenta que también hay un componente genético. O sea que tus hijos, si los tienes, pueden tener más probabilidad de llegar a tener trastorno bipolar de algún tipo. Yo no creo que vaya a ser madre. Y creo que hay muchas maneras de ser madre. Yo soy madre con mi libro. Soy madre de mi perra, de Luna, que la adoro. Soy madre de mi empresa. A veces con mis sobrinos tengo conversaciones que parezco un poco madre. Ujú, Se puede ser madre de muchas maneras, por lo menos en mi idea ujú. mental. Y no es un propósito que yo sienta que tenga que hacer. ¿Eso está Ni desligado de la enfermedad? el hecho de... De no querer serlo. O sea, no quieres serlo por algo relacionado con la enfermedad o porque tú como mujer no quieres. Como mujer no quiero. Hoy, porque tengo esta mentalidad hoy, yo soy un Sí, 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 siendo, sí, sí, sí. pero como mujer no quiero, no quiero, no tengo esa llamada o no tengo... Me parece súper respetable porque además a las mujeres se os impone esta misión. Parece que está mal que una persona, y más una mujer, no quiera ser madre. Mm, Me parece muy respetable y además creo que no todo el mundo está preparado para serlo. mm. Mi opinión personal, ¿eh? Sí, sí. Y luego la parte, evidentemente, si encima hay un riesgo de... Pero por eso, fíjate, tampoco, porque como el detonante al final entiendo que es estrés, valores, o sea, la manera de educar y de criar a mi hijo, a mi hija, sería desde una comprensión muy profunda, Ujú, mis valores se quedan a un lado, qué es mío, qué no es mío, le dejo ser, ¿sabes? Como, ¿no? ujú. Dejarles ser. Ni exigir mucho, ni exigir, o sea, buscar un poco ese equilibrio, pero qué es mío y qué no es mío en la educación, para al final hacerles salir, darle a luz, que es lo que significa educación. Muy bien. Y dos preguntas que hago siempre, ¿eh? Al final del programa. ¿Cómo enfrentas la certeza de la muerte? Hemos hablado antes de que dicen algunos estudios que la esperanza de vida puede ser menor, no tiene por qué ser así, pero teniendo en cuenta lo que te queda por vivir y sabiendo que va a haber un final, como para todos, por lo menos físico de esta vida, de esta realidad, ¿eh? Que conocemos, ¿cómo lo enfrentas? Bueno, muy bien. No tengo yo miedo a la muerte. De hecho, creo que existe en este plano, pero no existe en el otro. Mm, Entonces,
pienso que me lo voy a pasar muy bien. De alguna manera, que es un continuo, que es otra forma. Hace poco leí, y esto está en relación con la maternidad, que esto no sé si es científico lo que voy a decir, pero a mí me sirvió, que como que la última mujer de toda la generación, o sea, por ejemplo, somos 33 primos por parte Madre mía. de padre, y yo soy la menor de los 33. Claro, tengo primos con 60 y tantos años. Como para hacer una comida familiar en un salón. Madre mía. 33 primos. Qué angustia me acaba de dar. Ahora vamos a hacer una reunión dentro de poco. Algunos, no en un todos. hotel, imagino, ¿no? Más o menos. Y luego por parte de madre somos menos, pero yo soy la menor. Ah, que eso es, estás contando solo un lado. Sí, Madre mía. yo soy la menor. Y dicen que los menores, si no tienen hijos, Ujú. en realidad es como hay un cierre generacional, energético. Esto es potente, ¿no? ¿Qué dices? Sí, sí, hay como un... Y yo cuando lo escuché, además se lo escuché decir en una entrevista a Mónica Naranjo. Ujú. Y cuando lo escuché dije, estoy contigo, Mónica. O sea, ¿Pero esto qué peso tiene? pues que no me da remordimiento la parte maternal Sí. y no me da miedo la muerte porque es un poco como, sí, he hecho todo lo que tenía que hacer. Ujú. Sí, sí, no, eso lo entiendo, ¿eh? Me refería al comentario de Mónica o de quien sea, ¿eh? A dar esta explicación, ¿no? Que esto es, bueno, difícil de demostrar. Lo puedes creer, ¿eh? Pero es difícil. Sí, bueno, lo pienso hoy con naturalidad, como si estuviésemos aquí tú y yo solos. Estamos tú y yo solos. Ah, vale, vale. Oye, y cuando ya estés en el otro lado, espero, porque yo también creo que hay un otro lado, espero que disfrutando euforia de la buena. Yo también. De la buena, sin enfado, sin parte mala y sin el pico de abajo. Tiene que ser así. Debería, ojalá. ¿Cómo te gustaría que te recuerden los que aún están aquí y tú ya no estás? Pues como una persona auténtica, con corazón, y supongo que iba a decir inteligente por el guiño a la enfermedad mental, pues sí lo voy a decir, inteligente y valiente. Pues muchas gracias. Un placer. Veo algo en la esquina. Es Ay, la sí. esquina secreta de los regalos. Sí, sí, Es sí. para la estantería, para dejar aquí algo que represente tu paso por aquí. Sí, pues te he traído las Oh, gafas ostras, gafazas, ¿eh? de la hipomanía. Ostras, a ver. Qué bueno, qué bueno. A ver, explícamelo. Pues mira, cada vez que las veo te iba a dar una explicación distinta, pero un poco que al final es que es lo que te he dicho antes de que estás tan contenta a veces que piensas, ¿pero estoy bien Ujú. o estoy loca? Ya. Que lo hemos hablado de esa línea. Pienso que la vida hay que verla un poco con un cierto optimismo, con una cierta alegría eutímica. Vale. Y bueno, pues para también recordar un poco que al final siempre hay luz. Aquí estas gafas tienen mucha luz, mucha alegría. Son muy Póntela. chulas. Mira, me las voy a poner. No esperaba yo cerrar el programa con estas gafas, pero se ve todo más bonito. ¿Te quedan, a que sí? ¿Ves? Te quedan genial. Se ve la vida más rosada, más luminosa, menos gris. Pues yo creo que no tengo mucho más que decir. No sé si dejármelas o Déjatelas, quitármelas. te quedan genial. Me las voy a quitar y cerramos el programa. Sí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte Un placer. de todo corazón. Un placer, gracias a vosotros. No me tomo del todo en serio hablarte así con esto aquí puesto. No pasa nada. A tomarse la vida con un poco más de humor, Sí, que nos hace falta a todos. totalmente. Gracias. A ti.